Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. En los últimos días los penales mexiquenses han sido motivo de noticias y no precisamente por su buen desempeño, ¿no? Así es, se han registrado riñas, ha habido internos muertos y bueno, esto podría no ser nuevo, pero es grave que suceda. Así que fuimos a preguntarle a varios especialistas, diputados, qué es lo que está sucediendo en este tema. Sí, le hicieron intento de matarlo y la verdad no puede, no, mi familia no, yo ni yo puedo entrar a verlo. Yo nomás vengo a verlo en la conyugal nada más, pero sí, yo también lo he visto, sí les pegan, ¿eh? A mí me he visto yo que sí les han pegado. La situación no sé, pero sí los golpean. Sí, los golpean. Pues sí, la verdad sí. Ahorita está él me acaba de contar que donde lo metieron ahí unas personas que son muy agresivas y tienden por su vida porque sí no les tienen mucho cuidado, no los procuran, la verdad, para esas cosas, tienen que pagar. Por ejemplo, él quiere que lo cambien de celda y el custodio le pide dinero, le dice que se moche y lo cambia, sabiendo que él está en peligro y está su vida de por medio, y así les piden dinero. Ya los penales son insuficientes para dar cabida en un espacio adecuado para estas gentes. Rehabilitación no existe, precisamente por eso. Yo no creo en la rehabilitación porque la pena es castigo, es más penales, desgraciadamente. En vez de que construyéramos más escuelas, se tiene que construir más penales. Pelear el espacio vital, pues tengan que aprovecharse de esa situación los que están manejando para que se genere la corrupción. Sí, eso es evidente. Me dio gusto saludarte. Es que no hemos entrado al tema de fondo para resolver los conflictos. Se pueden resolverse incluso antes de que se inicien las averiguaciones previas, inclusive en las propias etapas. Yo insisto que lo que estamos haciendo es a veces mandar a la gente a escuelas de crimen. Yo lo que creo es que aquí, indistintamente que hay una guerra de cifras, nadie se puso de acuerdo con los números, que el tema concreto sea cómo le invertimos más, cómo podemos legislar para poderlo resolver, cómo encontramos el apoyo del Tribunal Superior de Justicia, del propio gobierno. Bueno, eso es grave, digo, sí, como tienes en un año en un penal, es un tema que dice que la autoridad ha estado rebasada por lo menos en esos 5 casos. Concretamente habrá que ver de qué manera pueden hacerlo. Y bueno, han metido hasta 1000 elementos para poder controlar incluso el caso de un penal, pero no es de esa manera con la que se puede resolver. Habrá que ver cuál es la problemática concreta de los internos, la forma en que se les trata, cómo están ahí revueltos. Mientras no se tomen medidas en que los procesados, los sentenciados e inclusive los federales estén juntos, esto no se va a poder resolver. Tienen que separarse cada uno de acuerdo a su circunstancia concreta. De prevención de la delincuencia, sobre todo en el tema de seguridad pública y sobre todo en el tema de políticas públicas, educación, desarrollo social, etcétera, que sí vayan encaminados a tener una mejor ciudadanía, ¿no? Hoy pues vamos a empujar, vamos a seguir trabajando nosotros desde el ámbito legislativo para ver esos temas. Parece que Mira, hace algunos días incluso se dio un debate entre el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, que es el presidente de la comisión, y su servidor, en razón de los dichos de él contra lo que realmente en la realidad existe. Y de entrada te digo que como diputados no desconocemos el problema que existe en los penales. Sin embargo, el diputado lo magnifica y dice que son motines. Teníamos en promedio 20,000 internos con una capacidad de aproximadamente 10,000, es decir, teníamos en promedio 10,000. Hoy en día, con esta reforma, han salido beneficiados muchos, tan es así que la cantidad se ha reducido de 20,000 a 18,000 en promedio. Ustedes saben que hay veces los penales son para 1,500 personas y luego tenemos hasta el doble, ¿no? 3,000 o 3,500 reos ahí en cada centro penitenciario. Bueno, debido a la experiencia que tuve en el Centro de Rehabilitación Social de Temazcaltepec, me ha quedado perfectamente claro que el sistema penitenciario tiene grandes problemas que, de no ser atendidos, desde luego que son verdaderos focos rojos. Hablamos mucho de violación a derechos humanos de internos, pero también ya es tiempo de que tengamos que hablar de violación a derechos humanos de custodios. Gran parte de los custodios tienen salarios ínfimos, no justos, para el gran trabajo que están realizando.
Nos interesa el tema de los penales y todo lo que ocurre en ellos, porque ahí se refleja una serie de circunstancias adversas que se dan en el sistema de justicia del Estado, incluso también del país, ¿no? De esta circunstancia es importante analizarlo, pero en forma más integral que la propiamente violencia, ¿no? Sí, porque además, bueno, el sistema penitenciario, mucho se ha dicho que ha fracasado en el ámbito nacional, el Estado de México no es la excepción, tiene varios penales problemáticos, entre ellos Nesa Bordo, aunque bueno, la Comisión de Derechos Humanos ha dicho que tampoco son los peores del país. Sí, nos hubiera gustado tener mucho la opinión del director de todos los penales, René Ortega, pero la verdad es que se negaron como ocurre con muchos colaboradores del iniciado señor gobernador, no dan la cara, ¿no? En este caso lo buscamos y no quisieron opinar del tema. La verdad es que la situación es grave porque tiene que verse como una falla del sistema de justicia en general, que implica la prevención del delito, la persecución del delito, la procuración y la administración del mismo. Y que mucho tiene que ver con este hacinamiento que se señala, ¿no? El hecho de que existan antes 20.000, ahora 18.000 internos en cárceles que están hechas para una capacidad de 10.000, pues es lógico que tiene que haber problemas. Sobre todo a mí me preocupa porque los espacios son para controlar a los malhechores, a los delincuentes. La verdad es que ni adentro se les puede controlar, lo que quiere decir que la situación afuera es peor, ¿no? Y algo que también se ha criticado es que no están divididos, ¿no?, en todos los sentenciados de los procesados, eso genera una mayor contaminación. Si bien es cierto que en el Estado de México ya existe un penal modelo que está en Nezahualcóyotl y que está considerado como el mejor del país, pues es uno, pero el resto pues están en muy malas condiciones. La Comisión de Derechos Humanos apenas señaló que los peores son tanto el de Nezahualcóyotl como Barrientos como el de Catepec. Y esta situación no solamente afecta a los internos, también a los familiares, porque el caso de las extorsiones, el caso de la corrupción, se da también con la familia, ¿no? Entonces agregan una pena de tener preso a un familiar a atender los reclamos de dinero de los propios custodios, muchas veces, aunque también diga Santiago Pérez Alvarado que son víctimas, ¿no? Evidentemente que hay mucha gente que sin duda merece estar presa, también seguramente hay bastantes personas que están injustamente ahí, u otras que no tienen dinero para pagar una fianza, ¿no? Y esto que menciona la señora, nuestra primera entrevistada, pues es grave, que les cobran para todo, algo que se conoce, pero que no se puede comprobar, y bueno, tampoco las autoridades a veces hacen mucho, ¿no?, por erradicar la corrupción. No, y por ejemplo el tráfico de droga, el tráfico de alcohol y otros armas vicios blancas, que se ven, incluso a veces están prohibidos. Hasta de juego, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de corrupción que no se puede controlar y que la autoridad hasta ahora, hay que decirlo con todas sus letras, no ha sido capaz de someter y controlar a los internos, ¿no? Porque los custodios evidentemente tienen que estar coludidos, o sea, los reos no pueden tener todo esto si los custodios no se los permiten, y siempre parece que hay una complicidad. También por eso una de las recomendaciones que hace Derechos Humanos siempre es la especialización, que haya más capacitación de los custodios y quizás se requieran más, lo que menciona el abogado Navarellano también, de que se necesitan más penales. Y hay que verlo en forma integral, porque si hubiera la prevención fuera importante, no habría delito, ¿no? Que es lo idóneo, es lo que debemos buscar y lo que debemos exigir las autoridades. Primero que se eviten los delitos, y cuando se evitan, si no se pueden evitar, pues entonces que se persigan, que se castiguen, ¿no? Sí, lo bueno es que, bueno, la semana pasada ya el secretario general de Gobierno anunció que va a haber, parece que 3 nuevos penales, entre ellos ya el de Tenango, que lamentablemente la administración anterior de Arturo Montiel la dejó. El cascarón lo hizo el Tribunal Superior de Justicia y lo que le tocaba a Gobierno del Estado nunca se concluyó. Pero también yo creo que es necesario ya que haya penales de alta seguridad. Es muy peligroso y riesgoso para la propia estabilidad de los penales que convivan y estén juntos los reos, muy peligrosos con otros que no lo son tanto, incluso se contaminan, ¿no? Y que se echen a andar las reformas que bien se ha mencionado. Si ya han salido 2.000 personas en unos meses con esto de los brazaletes, de haber desgravado el delito de robo, es muy importante. Y ahora con las nuevas modificaciones que se han hecho para que en el Ministerio Público se puedan dirimir a algunas diferencias y sin llegar al juicio, pues puede ser importante, pero es importante, bueno, que sí que se revisen todos los casos, ¿no? Y sobre todo, yo te digo, el preso no debe volverse más peligroso adentro. Supuestamente debe rehabilitarse y no salir más malo, ¿no? Sí, se critica al diputado Carlos Alberto porque menciona que los penales son escuelas del crimen, pero nadie cree que esté diciendo mentiras. Evidentemente, después lo refutan y resulta que matan a un reo, que hay riñas, entonces, bueno, pues ¿quién tiene la razón? Pero es también exigible a las autoridades que terminen con el problema, ¿no? Claro, y los diputados y gobierno, todos tienen que hacer su trabajo, todos tienen responsabilidad, ¿no? Bueno, el tiempo se nos termina, vamos a un corte y volvemos.